Adelante, Daniel. Sí. Yo señora Presidenta, en el mismo sentido y con todo el dolor y el acompañamiento de la senadora Morandini, en el mismo sentido que planteó recién el senador Pichetto, yo diría que es un tema que se discute en comisión antes de que pase a la votación aquí. Y quiero plantear algunos argumentos de por qué. Ayer estuve en la inauguración de la Diplomatura de Derechos Humanos, que se hizo entre los organismos de derechos humanos y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, y estaban los representantes de distintos organismos de derechos humanos allí, y había opiniones diversas de los organismos que constituyen la conducción del lugar de la ESMA. La conducción del lugar de la ESMA, del Centro para la Memoria, hay 5 representantes de la legislatura, 5 de la Nación, y hay 12 representantes de los organismos de derechos humanos. Había posiciones distintas. Hoy hay una nota muy interesante que la plantea para mí con mucha propiedad el grupo de hijos, que salió en página 12, no sé si la leyeron, donde ellos piden también un debate. Ellos dicen textualmente: es un debate que no pretendemos saldar en un día para el otro, ni tampoco creemos que sea una discusión solo de los afectados directos, sino de todo el pueblo argentino. Todas las voces son válidas, no hay una sola manera de recordar, sentir y reivindicar a nuestros muertos y su lucha. La memoria está abierta, las preguntas están abiertas. ¿Qué es la memoria? ¿Qué es banalizar la memoria? Memoria es tener sitios de memoria vacíos, sin actividades y con edificios que se caen. Nuestra posición la exponemos de nuestro discurso y nuestra práctica. En estos años hemos entendido que nada se podría construir desde la tragedia, que los espacios de la memoria no son cementerios, que debemos resignificarlos para que desde la alegría de estar vivos y dignos puedan ser apropiados por el pueblo en su conjunto. Lo que quiero decir es que hay distintas opiniones y hay distintas maneras de ver el uso del espacio para la memoria, y me parece bueno que tengamos un debate, porque había muchos grupos con los que he hablado que estaban de acuerdo con lo que había ocurrido, y también hemos leído, con esos no los he hablado, he leído con otros que no estaban de acuerdo, y me parece muy respetable las dos opiniones, porque hay mucho dolor. La senadora Morandini lo planteó en profundidad, hay mucho dolor detrás de ello y hay que respetar todas las miradas. Entonces me parece que más que hacer una declaración y seguir la urgencia de los medios, que vayamos al fondo de la cuestión. Y aparte también para ver, ayer estaba hablando con Tati Almeida, por ejemplo, que me explicaba que no existió tal murga, ni existe una murga, que es la Escuela de Músicos Populares, dirigida por Miguel Ángel Estrella, torturado, desaparecido, que apareció en las cárceles del Uruguay. Él dirige la Escuela de Músicos Populares, que recompone en torno a la memoria, y lo que se vio fue eso, no fue una murga. Y eso funciona en la Casa de las Madres. Ahí funciona el canal de encuentro, ahí funciona también el canal Paca Paca, ahí funciona un instituto que nosotros votamos aquí. Nosotros votamos acá el Instituto de la UNESCO, que está empezando a funcionar ahí, se está creando el Instituto de Memoria de Malvinas. Digo, es un lugar donde hay muchas cargas, y quiero decirlo porque me tocó a mí jugar un papel en ese sentido. En el año 2000, yo era secretario de Educación de la ciudad, votó la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura, por unanimidad la creación del espacio para la memoria. Sin embargo, en aquel momento se le pidió al Gobierno Nacional la transferencia, y en aquel momento el Gobierno Nacional, López Murphy, el que envió la carta, diciendo que no se iba a dar de ninguna manera la ESMA para crear un espacio para la memoria, porque ahí iban a funcionar las escuelas militares, navales, y ahí se iban a juntar todas. Pero resulta que ahí adentro quedó una escuela secundaria, y los padres y los docentes de la escuela secundaria no querían seguir yendo a la ESMA todos los días. Estaba hablando del año 2001, ya se había transcurrido casi 20 años de democracia. Y nosotros, en un esfuerzo enorme, tuvimos que de un día para otro prácticamente retirar la escuela secundaria que estaba allí adentro, pasarla a la escuela Rayo, que estaba por ahí. Hubo que esperar hasta el año 2004, con el presidente Néstor Kirchner, aprobara entonces la idea de que se le entregara a la ciudad, o que hubiera un acuerdo, como existe hoy, conjunto para la entrega, y se crea este espacio de la memoria. Es un espacio, cuento esto porque ahí había una escuela y estaban yendo todos los días los chicos a la escuela y nadie decía nada. Fueron los padres y fueron los docentes y el sindicato docente el que planteó este tema. Insisto, con todo el respeto, senadora Morandini, señora presidenta, a su vez su intermedio, digo que lo debatamos. No estoy fijando posición al respecto. He escuchado a los organismos que conducen el espacio para la memoria tener posiciones distintas. Respetemos esas posiciones de los que nacieron ahí, de los sobrevivientes del lugar, de las abuelas, de las madres, de las que hicieron que nunca nos olvidemos de
que había que derogar las leyes del punto final y evidencia de vida, que había que derogar el indulto y que había, sin lugar a dudas, juzgarlos, y por eso es importante que quede como está el casino, el lugar donde claramente es una prueba de todo lo que ocurrió allí, y que se preserve como espacio claramente de la memoria. Me parece que nos debemos un debate, que un repudio no resuelve nada. Mi impresión, señora presidenta, es que podríamos pasar a la comisión y comprometernos a invitar a los organismos, a aquellos que fueron testigos de la visita de la cual hablaba la senadora, e invitar a los organismos que tienen miradas distintas y en la comisión tener esa discusión. Me parece que es un tema profundo, insisto, más que para saldarlo en una mayoría coyuntural en el día de hoy aquí, si lo aprobamos o no lo aprobamos. Me parece que es un tema de fondo, es un tema sobre el cual hemos avanzado todo, y aparte es un tema que a 30 años de democracia podemos coincidir todos, insisto, sin prejuzgar respecto de lo que ocurrió allí. Gracias, senador Filmus. Pasar a comisión, entonces. Tengo la senadora Blas. Tiene la palabra la senadora Ruiz Díaz, la senadora Blas primero, senador Pichetto. Que este tema pase a comisión, votémoslo y cerrémoslo. Bueno, adelante. Entonces se lo pasará a comisión. Perfecto. Aprobado. Senador Mayans. Hola, presidente. Con respecto a lo solicitado por el senador Naidenos, es cierto que en este momento tenemos una emergencia agropecuaria en la provincia de Formosa, que obviamente el gobierno de la provincia está acompañando fundamentalmente a los productores con un gran esfuerzo, que también fue homologado por el gobierno nacional. Prácticamente en el día de ayer, el gobierno de la nación acompaña a la provincia en la declaración de la emergencia, y a mí me parece importante esto que había solicitado el senador Naidenos, de tratar por si necesitamos alguna cuestión con respecto a medidas de orden nacional, sobre todo con el tema impositivo. Así que sería bueno que si las comisiones podemos emitir despacho, acompañar el pedido con despacho de comisión, por supuesto. Adelante, senador. Sobre ese tema, sería bueno que si se va a emitir un dictamen, se incorporen provincias del norte argentino. La verdad, la situación de Jujuy, de Salta, de Tucumán, de provincias del norte, Chaco también, el tema de la sequía nos está afectando como nunca. Así que si pudiera establecerse, es decir, que se trate, acompañar el pedido del senador Naidenov y Mayans, y que se incorporen las provincias que están en la región, de modo de que el Poder Ejecutivo Nacional pueda tener herramientas, ¿no es cierto?, para ayudar en ese sentido. Gracias, senador Morales. Senador Pichetto. Para ordenar este tema y cerrarlo también, todas las provincias que tienen emergencia agropecuaria por sequía del norte, es importante que acrediten esa circunstancia y que el día martes se reúna la comisión para evaluar este tema. El día jueves vamos a estar sesionando en el marco, digamos, del tratamiento que seguramente esta tarde va a estar votando diputados. Así que estamos dispuestos a avanzar y es importante hacerlo con la declaración de emergencia, porque de lo contrario muchas veces votamos cosas que son meras expresiones. Los estados provinciales tienen que cumplir con su primera obligación, que es decir, de que están en emergencia por sequía, y notificar a la Comisión de Emergencia del Estado Nacional. O sea que los que tengan declaración de emergencia denunciada, nosotros estamos dispuestos a colocarlos todos en un marco general y tratarlos. Gracias, senador. Un despacho, por supuesto.
Vamos, ¿estamos de acuerdo? Si hay acuerdo, muy bien, aprobado, con despacho de comisión. Senadora Blas. Gracias, señora presidenta. Es simplemente para solicitar una moción de preferencia para la próxima sesión del tratamiento de dos proyectos de ley de mi autoría, ambos con dictamen de comisión. Se trata de los expedientes 3496/12, un proyecto de ley reconociendo a Fray Mamerto Esquiú como una de las personalidades sobresalientes del Bicentenario, y un proyecto de ley, el número 3977/12, también con dictamen de comisión, declarando de interés nacional el paso internacional San Francisco en la provincia de Catamarca y el corredor bioceánico del noroeste argentino que conecta los océanos Atlántico y Pacífico. El tratamiento de estos dos proyectos serían de suma importancia para los intereses de mi provincia. Gracias, señora presidenta. Gracias, senadora. Y luego, senadora Jiménez. Sí, es para solicitar de preferencia para su tratamiento en la próxima sesión con dictamen de comisión del proyecto de ley de áreas marinas protegidas, expediente 1749/12. Este proyecto ya ha sido trabajado en 3 reuniones con asesores, se han hecho aportes y distintos representantes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de la Cancillería, de la Administración de Parques Nacionales. También dio su aporte el Consejo Federal Pesquero. Por ese motivo solicito que se dé su tratamiento. Y teniendo en cuenta que este Senado dio sanción definitiva el 3 de julio pasado a la ley de creación del área marina protegida Namucurá, hace falta avanzar en la creación de un régimen general de áreas marinas protegidas que dé marco a esa área y a otras áreas a crearse en el futuro para incrementar nuestra presencia en el mar y para también afianzar la soberanía argentina. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senadora Jiménez tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Es para solicitar se incluya en el plan de labor el orden del día número 239 de 2013, que es el tratamiento de una media sanción de un proyecto de ley modificando el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate, para que con el dictamen de las comisiones de Agricultura y de Comercio vuelva a la Cámara de Diputados en el día de la fecha, después de producirse la aprobación, si así lo consideran los señores senadores y colegas de este recinto. A ver, para clarificar el tema, hay un pedido que ha hecho la oposición para la senadora Jiménez de tratar el tema en general, votarlo, y como hay algunos senadores que no han venido, la semana que viene tratar el tema en particular. Me parece que es un avance, lo votamos en general, todos compartimos el espíritu. Como es un dictamen de mayoría y hay otro de minoría, el día jueves tratamos el dictamen en particular. No sé si está de acuerdo la senadora Jiménez. Me parece que este mecanismo permitiría a los que han hecho el dictamen en minoría poder explicar su posición, y ya damos un paso significativo hoy votándolo en general. Esta sería... De acuerdo, señora presidenta. Gracias, presidente Bloque. Está en el temario, o sea que se... Damos el debate en general y en particular la semana próxima. Gracias. Senadora Lavado. Tengo un orden acá. Quisiera pedir una moción de preferencia para que se pueda incorporar para la próxima sesión el orden del día número 61,
que ya fue impreso el día 19 de abril y que trata sobre instaurar el día 16 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Juventud. Este proyecto vino en revisión de la Cámara de Diputados, tiene orden del día impresa y lo que se trata de hacer, justamente hablando de la memoria en esta sesión, de darle valor a lo que fue la Noche de los Lápices, que este año se cumplen 32 años, y darle otro, otro valor al Día de la Juventud, porque obviamente sabemos que está el Día del Estudiante, que ahí los jóvenes se congregan, pero ese día es más un día festivo, de primavera. Está en el plan de hoy, senadora. Ah, perdón. Perdón, disculpen, no hablo más. Gracias, senadora. Gracias. Ahora el senador Cano y el senador Morales, no sé en qué orden. Senador Morales. Lo sabía que me iba a dar a mí primero, presidente. Lo sospeché desde un principio. Claro. No, como anticipé en labor parlamentaria, presidenta, nosotros presentamos dos proyectos, el 3334 y 3335, que tienen que ver con el tema de traslado de efectivos de gendarmería al conurbano bonaerense y la reposición de efectivos en la frontera por parte de las Fuerzas Armadas, por parte del Ejército. El primer proyecto uno de los proyectos es disponer la citación a los señores ministros de Seguridad y de Defensa de la Nación, al ministro de Seguridad, al ministro de Defensa de la Nación y a los señores titulares de Gendarmería, Prefectura y Estado Mayor Conjunto a una reunión conjunta de las Comisiones de Defensa Nacional y Seguridad Interior en la Cámara para evaluar y para que nos informen acá en el Congreso los temas referidos a traslado de personal afectado al operativo Centinela, dispuesto por el decreto 2099 del 2010, Escudo Norte, dispuesto por el decreto 1091 del 2011, y el operativo Fortín 2, que en el marco especialmente de este último operativo Fortín 2, es que se estarían trasladando efectivos de las Fuerzas Armadas. El otro proyecto es el de un pedido al Poder Ejecutivo Nacional a que convoque inmediatamente, a través del Ministerio de Seguridad Interior, convoque en forma urgente a la conformación del Consejo de Seguridad Interior, con la integración de los miembros permanentes y no permanentes, como establece el artículo 11 de la Ley de Seguridad, la 24059, y hay acá una serie de aspectos, de temas puntuales que nosotros planteamos, porque la verdad, presidenta, nosotros tenemos una interpretación que tiene que ver con un cambio del rol de las Fuerzas Armadas que viene pregonando el Poder Ejecutivo y que va en contra de lo establecido por la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior. Y nos parece que ahí está el debate de fondo y por eso es que yo he anticipado en labor parlamentaria para que discutamos este tema. Si hay algo que hicimos bien en democracia, desde que recuperamos la democracia, fue definir que las Fuerzas Armadas tienen competencia en la defensa nacional y que Prefectura, Gendarmería y la Policía Federal en materia de seguridad interior. Y que bajo ningún punto, bajo ningún aspecto, se puede mezclar, ¿no es cierto?, estos roles, porque las Fuerzas Armadas tienen equipamiento diferente, están preparados para otros fines, tienen que ver con cuestiones de eventuales amenazas externas y solamente pueden participar de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución y lo que establece particularmente la Ley de Defensa, que en el artículo 4, por ejemplo, dice claramente que para dilucidar las cuestiones atinentes a la defensa nacional en la Ley de Defensa, se deberá tener preferentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa defensa nacional de seguridad interior. Y el gobierno nacional, a través de la incorporación de Milani, del general Milani, está politizando las Fuerzas Armadas y a través de estas decisiones
están involucrando a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior. Allí ya se ha dispuesto por eso necesitamos contar con toda la información, un traslado de 4.500 efectivos a las Fuerzas Armadas hacia la frontera. Este traslado sería, e inclusive sabemos que hay un refuerzo presupuestario para designar 6.000 voluntarios más en las Fuerzas Armadas para cumplir, son voluntarios, ¿no es cierto?, que son los conscriptos, los soldados de Fuerzas Armadas, y hay una partida presupuestaria y ya está trabajando el Ejército en estas designaciones. Inclusive tenemos conocimiento que el traslado de las Fuerzas Armadas sería solamente para el área operativa de la Quinta Brigada, que es Salta, Jujuy y Tucumán, y Formosa y Chaco. Obviamente, si tenemos movilización de tropas para la frontera con Brasil, la respuesta va a ser una movilización inmediata de Fuerzas Armadas de Brasil. Por eso es que el conocimiento que tenemos nosotros, por eso es que es delicado el tema. Por eso el conocimiento que tenemos nosotros es que el traslado de Fuerzas Armadas sería solamente para la Quinta Brigada y Formosa y Chaco y no para la frontera con Brasil, atento a la situación que siempre tenemos, ¿no es cierto?, y que Brasil inmediatamente iría a movilizar efectivos hacia su frontera. Es una situación muy delicada, se nos dice que solamente es para tratar el tema del narcotráfico. La movilización de las fuerzas, de efectivos de las Fuerzas Armadas requiere de tareas de inteligencia. Si las Fuerzas Armadas se van a meter en seguridad interior, van a realizar acciones de inteligencia. Y cuando realizan acciones de inteligencia en materia de seguridad interior, estamos desandando un camino y estamos poniendo a las Fuerzas Armadas a restablecer el rol que tenían en la década del 70. Si hay algo que hicimos bien, fue que no pueden meterse y no pueden realizar tareas de inteligencia en materia de seguridad interior. Y esto es lo que está desandando el Poder Ejecutivo. Es más, la Ley de Defensa en el artículo 30, además del artículo 27, establece en el de seguridad interior, establecer que hay casos excepcionales en que la Presidenta de la Nación puede movilizar tropas que en materia de crisis, cuando hubieran crisis, y siempre con el aval y la aprobación del Congreso de la Nación. Y tiene que mediar, en los casos extremos, la declaración del estado de sitio. El artículo 30 de la Ley de Defensa dice que el Poder Ejecutivo Nacional, con aprobación previa del Congreso de la Nación, podrá declarar zona militar a los ámbitos por resultar de interés para la defensa nacional, deban ser sometidos a la custodia y protección militar. ¿Qué es este caso? Que el argumento es que la cuestión de cuidar la frontera es a los fines en el sentido de la defensa nacional, pero hay que cuidar la frontera porque también vamos a intervenir en el tema de narcotráfico. La verdad, Presidenta, volvemos a mezclar algo que el artículo 4 dejó en claro. Defensa nacional y seguridad interior, que son ámbitos específicos, y de hecho, el equipamiento del Ejército y el equipamiento de Gendarmería y Prefectura son diferentes y los fines que tienen que cumplir son diferentes. Entonces, esto es lo que va a conllevar el traslado de las fuerzas, que dice el ministro Rossi, que si detectan situaciones no van a poder producir detenciones, van a tener que informarle a Gendarmería. ¿Cómo se van a movilizar en la frontera? Para movilizarse y saber a dónde tienen que ir, tiene que haber una tarea de inteligencia previa. Es decir, que lo que hacen es reproducir y es producir acciones de inteligencia, ¿no es cierto?, en materia de seguridad interior. Y volvemos para atrás en este tema. Entonces, Presidente, pero además, lo que han hecho, a los gendarmes que los llevaron al conurbano lo han tratado peor que a los de Unido y Organizado. Ya le hubieran puesto un colectivo de escolares y un choripán, los dejaron tirados. La mayoría de los gendarmes que estuvieron en el conurbano para el acto del señor Scioli, del candidato del Frente para la Victoria, Presidenta, no habían almorzado. Estaban tirados, estaban arrumbados, ahí están donde los hicieron dormir. Entonces, acá también les queremos preguntar cómo va a ser el tema del viático, la vivienda, qué sueldo le van a pagar, cuáles van a ser los pertrechos que va a tener Gendarmería, cómo están trasladando a esta gente, es decir, de qué modo, ¿no es cierto?, están semejante movilización de efectivos para cumplir con el objetivo político de levantar una propuesta en materia de
de lucha contra la inseguridad para levantar un punto en las elecciones. Y todo sometido. A nosotros en Jujuy nos sacan 128 gendarmes del norte, de la frontera de Tres Cruces y de la Quiaca. Y resulta que ahora nos van a mandar el ejército. Entonces lo grave de esto, además de la cuestión política, está en el tema de fondo, que es la rediscusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Cada vez más las Fuerzas Armadas se están metiendo en temas de política interior. Están politizando la Fuerza Armada el señor Milani, que es el ejecutor de este objetivo de política, y están también, con esta medida, Presidenta, van a terminar realizando tareas de inteligencia y en el nombre de la lucha contra el narcotráfico se van a meter a realizar tareas de inteligencia y nos van a tener a todos, ¿no es cierto?, a todas las fuerzas políticas, sociales, sometidos al control de tareas de inteligencia por parte de las Fuerzas Armadas, con lo que volvemos a reproducir para el rol de la Fuerza Armada el escenario de la década del 70. Presidenta, le pedimos que tienen que venir a la Comisión de Defensa y Seguridad Interior, los dos ministros de Defensa y de Seguridad, tienen que venir los consejos de seguridad. Nosotros hemos pedido también a la Presidencia de la Cámara que se constituya la bicameral de fiscalización de seguridad interior que no está constituida, porque nos parece que es un debate central. Por eso pedimos preferencia para tratar algo. El presidente del bloque, el Frente para la Victoria, había dicho que, no sé si ha hecho las consultas al Ejecutivo, pero que parecía que este era un tema que teníamos que debatir en el Congreso. Toda la legislación dice que el Congreso es el que tiene que autorizar y es el que tiene que involucrarse en estas cuestiones de defensa y seguridad interior. Por eso pedimos, Presidenta, una preferencia con dictamen para la próxima sesión y pedirle al Frente para la Victoria que, ¿no es cierto?, hablen con el Poder Ejecutivo y convoquen a los responsables para que discutamos este tema. Gracias. Gracias, senador. Senador Pichetto. Para el mismo tema, bueno. Gracias, presidente. No, este es un tema que nosotros entendíamos desde nuestro bloque que con el alejamiento de la ministra Garré, el gobierno iba a rectificar rumbo en materia de seguridad. Nosotros vemos que hay una enorme improvisación. El año pasado estuvimos en la zona de frontera. Ha habido una decisión del Poder Ejecutivo Nacional de entender la seguridad como un tema que tiene que ver con lo electoral. No es casualidad que se haya trasladado ya cerca de 5.000 efectivos de gendarmería y más de 1.000 efectivos de prefectura, de su ámbito normal de trabajo, de especificidad, de capacitación que el Estado invierte para llevarlo a cuidar la zona del conurbano bonaerense y la zona de la Villa 31. Y esto genera, aparte, un enorme costo para el Estado en términos de viático, de los traslados, de vivienda, casi un reconocimiento explícito que el Estado Nacional no confía en la Policía Federal, no confía en la Policía de la Provincia de Buenos Aires y tampoco confía en la Policía Metropolitana, que hay una enorme masa de recursos del Estado que están destinados a financiar esas fuerzas policiales que tienen la responsabilidad, como auxiliar de la justicia, de garantizar la seguridad. Entonces nos parece realmente un acto de enorme improvisación en una zona donde ha habido conflictos graves, donde hemos tenido la oportunidad, cuando vino la ministra Nilda Garré, en razón de su pliego para ir como embajadora a la OEA, de plantearle cuál es la idea de un Estado que traslade efectivo de la Gendarmería y efectivo de la Prefectura Naval, que deja en situación de vulnerabilidad nuestra zona de frontera, pero que ahora va a incorporar conscriptos para que vayan a cumplir la función que tiene que cumplir la Gendarmería, y traslada a la Gendarmería y la Prefectura para que tenga que cumplir funciones que tiene que cumplir la Policía. Pero aparte, esa consecuencia de esta improvisación la terminamos pagando las provincias, en términos de que aumenta el narcotráfico, que el flagelo de la droga está haciendo estragos, porque obviamente cuando hablamos de la frontera norte, el embudo por donde entra la cocaína a la Argentina es Salta, Jujuy, Tucumán. Y las contradicciones del gobierno no paran ahí. Hay una delegación de la Policía Federal que es la única dependencia operativa con capacidad de hacer investigaciones de bandas de narcotráfico, de desarticular bandas, que tiene asiento en la provincia de Tucumán, que tiene un área de influencia de 360.000 kilómetros cuadrados, que involucra 5 provincias, y cuando se creó esta dependencia de la Policía Federal,
tenía una enorme cantidad de recursos humanos, ha habido muestras contundentes de su acción, y hoy tiene solamente 18 efectivos, un Fiat Duna modelo 92 y una Gran Vitara modelo 94. Cuando el comisario Corbalán, como integrante de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, como vicepresidente, nos acercó documentación planteando la situación de vulnerabilidad de la fuerza, la respuesta del Poder Ejecutivo, de la ministra, fue sacarlo de su función y trasladarlo. Entonces, este no es un tema menor. Nosotros hemos planteado en la comisión que corresponde que los funcionarios vengan, porque aparte está generando un enorme malestar tanto en Prefectura como en Gendarmería Nacional. El Estado invierte en capacitar recursos humanos para que cumplan una función que nada tiene que ver con su tarea específica. Y repito, esas consecuencias las terminamos pagando las provincias. Pensábamos que con la impericia que tuvo la ex ministra Nilda Garré al frente del ministerio, con la ida de ella esto se terminaba, pero vemos que responde a una lógica de la improvisación y de entender la seguridad como una cuestión electoralista. Entonces traslado 6.000 efectivos a donde está el 50 o el 40% del padrón electoral. Tucumán, Jujuy, todas las provincias tienen problemas de inseguridad. Con ese mismo criterio, los gobernadores deberían pedir que pongan 1.000 gendarmes en la provincia porque tenemos problemas de inseguridad y porque la policía no lo puede resolver. Entonces me parece que este tema da para debate y esperamos desde nuestro bloque que los funcionarios responsables vengan a dar las explicaciones que hasta acá nosotros lamentablemente no la encontramos. Senador Pichetto. Sobre el mismo tema, senador Romero. Sí, adelante, cómo no. Gracias, señora presidenta. Quería ratificar lo delicado que es para nosotros el tema este en el norte. Venimos reclamando seguridad y ahora tenemos que dar una sensación de que estamos rechazando cuando mandan muchos efectivos de ejército. Es muy difícil porque la verdad es que la emergencia por la seguridad es tremenda. Pero yo no sé si lo ha acertado, por eso le pido al oficialismo que nos ayude, que tengamos reuniones, no para sacar ventaja política, sino para saber si esto es transitorio, si esto es un tema de emergencia realmente y vamos y la cubrimos hasta que tengamos. Yo prefiero que haya 6.000 nuevos gendarmes y que el ejército crezca en su número. Yo no sé si esto es por una estrategia de que es más difícil para el Poder Ejecutivo hacer lo que hicieron en Brasil, de meter el ejército en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que sería políticamente más incorrecto. En la frontera, como está lejos, y da esa sensación de que la frontera hay que cuidarla, pero no sé si el ejército está preparado. Históricamente el ejército estaba preparado para atacar al oponente, no para descubrir delitos. Meterlo en el ejército, creo que en el mundo no hay buenos ejemplos de involucrar a las Fuerzas Armadas tan cerca de un delito tan grave como el narcotráfico. ¿Cómo se corrige después esto? ¿Se van a someter los oficiales de ejército a los jueces federales o van a estar por encima de ellos? ¿Van a estar preparados los nuevos soldados para prevenir esos delitos? ¿Y qué pasa si además ya hubo enfrentamiento entre gendarmes y delincuentes? ¿Qué pasa si ahora hay enfrentamiento entre el ejército y delincuentes que a su vez son extranjeros? ¿En qué lío nos metemos? ¿En qué lío metemos a nuestras Fuerzas Armadas? Y ni hablar si comienzan a hacer inteligencia, porque obviamente para hacer inteligencia tienen que hacer inteligencia en toda la ciudad. Y cuando se escucha teléfono, se escucha a los delincuentes y a los no delincuentes. Y eso es lo riesgoso. A mí la verdad que no me gustaría que me pase lo que me pasaba en el 75 y 76, cuando uno andaba por la ciudad y los retenes de control eran del ejército, que le pedían documento a uno. A mí no me gustaría andar por la ruta de mi provincia y que sea el ejército el que me pida documento. A mí me parece que esto es volver a un recuerdo espantoso que no es lo correcto. Yo creo que esto deberíamos tomarlo, escuchar, si es confidencial que nos digan, si es por un tiempo, si es por una emergencia, pero no creo que el país deba resolver los problemas de delito en la frontera con el ejército que para colmo no está preparado para esto. Yo creo que es un tema serio, no debemos politizarlo, pero sí, me cuesta decir que debemos rechazar más seguridad, pero también sepamos que tal vez no sea el camino correcto para darle seguridad a esa frontera, porque además hoy ya, al traerse los gendarmes, en Salta faltaban 1.000 gendarmes, trajeron 500, ahora trajeron más.
pero los controles en Santiago, en Tucumán, en Salta y Jujuy, en la ruta, hoy estos días, hasta que el ejército se haga cargo, están deshabitados. Tal vez haya 1 o 2 gendarmes de muestra. Reemplazar ese control por el ejército me parece muy serio y muy grave, lo cual no le quita que ojalá la intención sea resolver la seguridad, bueno, que nos escuchen, nos escuchemos, y yo prefiero como habitante de la provincia, que le he gobernado un tiempo, fortalecer Policía Federal, Gendarmería e involucrar a las policías provinciales para que entre todos se controlen y se cuidan. ¿Quién va a controlar al ejército? Los jueces, la policía. Es muy serio y delicado el tema y yo le pido a los amigos del oficialismo de que lo analicemos profundamente. Gracias. Sobre el mismo tema, senadora, está muy activa hoy. Adelante. ¿Qué dijo? Está muy activa. Sí, eso espero en los próximos. No, señora presidenta, en el mismo sentido manifestar preocupación de que esto tenemos que debatirlo y es demasiado serio como para que se den respuestas espasmódicas. Y como se ha mencionado, el senador Porsalta mencionó, el senador Romero, el ejemplo de Brasil, vale un poco poner en contexto y decir que Brasil llevó al ejército a las favelas después de muchísimos años y dentro de un proyecto de urbanización y de combate a las causas de la violencia. Yo viví la última parte de mi exilio en Brasil y todo lo que vi a partir del año 80 en Brasil es casi igual a lo que veo aquí en relación a lo que es la inseguridad, las clases medias que piden más represión, más penas, lo que acá, es decir, no decimos, pero que se llamaban los escuadrones de la muerte, después de una matanza brutal que hubo de los llamados niños ladrones. Hubo todo un debate de ciudadanía de muchísimos años que llevó a que pase lo que hay hoy en las favelas, que por eso está el ejército. De modo que este es un tema demasiado serio como para que tratemos de emular sin modificar lo que hay que modificar en el fondo. Gracias. Gracias, senadora. Senador Pichetto. Sí, recién la senadora hablaba de los chicos. Sería a veces prudente también el análisis de la comunicación en la Argentina. Comparto lo que usted dice, lo que pasaba en Brasil, los escuadrones de la muerte. Fíjese la tapa de un medio importante hoy. Lo que quiero decir es que también en este país se habla cualquier cosa. Y lamento que aquí también se hagan interpretaciones sobre decisiones institucionales que no tienen nada que ver con lo que se va a hacer. En primer lugar, el pedido de tratamiento en el ámbito de la Comisión de Seguridad me parece un tema totalmente válido, razonable. Voy a conversar con el Poder Ejecutivo. Me parece que es un espacio donde los senadores tienen derecho a tener una información detenida sobre algunas medidas que se están tomando y que me parecen importantes para atender la problemática del delito en los grandes centros urbanos del país, donde la locomotora de comunicación en la Argentina hoy, donde uno ve los canales de televisión y hasta le provocan rechazo anímico, porque son canales de noticias policiales. Casi diría que la demás noticia no existe, existe estar atado, enganchado a la radio policial de los móviles para saber qué crimen vamos a detallar hoy y de qué manera lo vamos a hacer. El tratamiento del caso de esta chiquita que ha sido asesinada por el portero y toda la temática alrededor de eso realmente provoca una lesión enorme a la credibilidad del sistema institucional y judicial de la Argentina. Enorme, enorme. Todo lo que se dice, se hace y se recontrahace con peritos que opinan cuando el caso está en el manual. Miren, si hay un caso de manual desde el punto de vista de lo que es la violación seguida de muerte, creo que es ese caso. Pero bueno, acá se siguen hablando tonterías todos los días, de manera impresionante. Entonces, digo, a ver, todos tenemos que cuidar este tema. Yo creo que Argentina no es Brasil. En Brasil, en San Pablo, en algunas ciudades, el narcotráfico tomó las calles y combatió con la policía durante 7 o 10 días. ¿Hay problemas de seguridad? Hay problemas de seguridad. El gobierno ha tomado una decisión de concentrar efectivos
de las fuerzas de seguridad, Gendarmería y Prefectura en el cordón del conurbano bonaerense y de la capital, de esta capital en donde todos contribuimos para que seamos siempre generosos con la ciudad de Buenos Aires. La ciudad que tiene todos los beneficios de subsidios al transporte, al colectivo y en todo lo que ponemos, lo ponemos todo acá y en el primer cordón. Comparto también algunas de estas reflexiones, pero de ninguna manera vamos a quebrantar aquí ni la ley de seguridad interior ni la ley de defensa. Estas son dos pilares centrales del sistema democrático que fueron votados en los albores de la recuperación democrática. Una tarea del conjunto de la democracia argentina, de los partidos políticos, y de ninguna manera se puede volver atrás. Lo que me parece un tema para debatir y analizar es cómo refuncionalizamos el rol del ejército y si se justifica que el ejército argentino y algunas fuerzas también militares que hacen a nuestra defensa estén instaladas en los grandes centros de la capital o de la provincia de Buenos Aires. La verdad, me parece que no. Me parece que hay que volver indudablemente a colocar al ejército en los lugares donde deben estar. El ejército argentino tiene una historia y una tradición en los lugares de frontera, San Martín de los Andes, Cobunco, en el norte. Me parece que colocarlo en ese lugar tiene un sentido estratégico en el marco de la defensa. De ninguna manera veo una hipótesis de conflicto, como se dijo acá, con la República Hermana de Brasil. Que el movimiento del traslado de efectivos a alguna frontera para instalarlos en regimientos, en la tarea propia de la defensa, pueda llegar a ser algún elemento motivador de... ¿Quiere una interrupción? Sí. ¿Me permite, Presidenta? No, yo no planteo que haya, y que no tenemos ningún conflicto con Brasil, que se entienda. Yo digo que la información que tenemos, por eso es importante que vengan los ministros, es que solamente el desplazamiento de Fuerzas Armadas va a ser en el norte, en la Quinta Brigada, es decir, Salta, Jujuy y Tucumán, y Formosa y Chaco, nada más. Que en la... No, Misiones no. En la zona que está con frontera con Brasil, no haber traslado de efectivos del ejército, ¿no es cierto?, por siempre ante la eventualidad de una reacción de Brasil, que no es un conflicto, pero que sí haya que hablar en otros términos con Brasil. Digo, por eso es tan delicado el tema, nada más. Lo que digo y ratifico es que cualquier reformulación de lugar o de cambio de fuerzas militares en el territorio argentino tiene que estar dado en un marco, lógicamente, de las tareas propias y específicas que son de la defensa. De ninguna manera, ninguna fuerza militar del Ejército, de la Marina o de la Fuerza Aérea puede cumplir tareas que son propias de la seguridad interior, porque esas tareas les están vedadas. Y hay algunas experiencias latinoamericanas muy interesantes respecto a que cuando el ejército se mete en el tema de trabajar en la lucha contra el narcotráfico, termina corrompido. El ejército mexicano tiene una triste y lamentable historia de corrupción sistémica dentro de la propia fuerza militar, con generales importantes involucrados en el dinero del narcotráfico que mueve mucha plata. Por lo tanto, nuestra postura es el respeto irrestricto a las leyes votadas por el Congreso, y este es el espíritu de las medidas que tomó el gobierno. No hay ninguna otra cosa. Sería interesante poder hacer un intercambio, vamos a conversarlo con el Ejecutivo, a ver si podemos hacerlo en el ámbito de la Comisión de Seguridad, un debate serio, porque esto también, así como el tema que vamos a pasar a tratar ahora, es un tema de Estado, es un tema que tiene que ver con una visión de Estado. Y les recuerdo algo, a partir del año 2003, la Gendarmería tenía 20.000 efectivos, me apunta acá, 23.000, me apunta acá el senador Fernández, que fue ministro de Interior y tuvo bajo su órbita. Hoy la Gendarmería Nacional, como fuerza federal especializada en lucha contra determinados delitos, en general delitos federales como narcotráfico, trata de personas,
ha crecido casi al doble, estamos cerca de 40.000 efectivos, y también se han aumentado los efectivos en la prefectura, que es otra fuerza moderna y especializada. Y tenemos que consolidar la fuerza también de la Policía Federal en delitos federales en el interior del país. Y también mejorar, porque esta es una tarea de los estados provinciales, mejorar las policías provinciales, muchas de ellas lamentablemente corrompidas. No digo todas, porque tampoco quiero decir todas, pero los sistemas policiales vienen de un proceso de decadencia muy significativo, en donde, bueno, hay que jerarquizarlas, mejorarlas salarialmente y ponerlas a trabajar también en línea con políticas. El gobierno acaba de lanzar un plan de seguridad interior que va a empezar a elaborar políticas de acuerdo con los estados provinciales. Estuve reunido hace pocos días con el ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, y se abre un camino de interrelación y de diálogo con las provincias, no solamente en apoyo, digamos, de colaboración o cooperación, sino también en apoyo logístico, de compra de equipamiento, de recursos, de logística tecnológica, de todo lo que significa estar a la altura para la lucha contra el delito. Entonces, esta es nuestra postura. Vamos a tratar de poder armar esa reunión, a mí me parece interesante. Voy a hablar con el Poder Ejecutivo Nacional para ver si la podemos formalizar, pero quería dejar a resguardo algo que me parece que es central, que todos los que hemos formado parte de la historia de la Argentina en estos últimos años, 50 años de la Argentina, de lo que nos ha pasado como país, sabemos cuáles son las situaciones que no se pueden volver a repetir. Entonces, en esto comparto de que de ninguna manera las leyes que se han votado, que yo las llamo leyes fundacionales, en donde todas las fuerzas democráticas contribuyeron a su sanción, pues la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa fueron votadas casi, diría, por unanimidad del Congreso en el momento de apenas asumido el doctor Raúl Alfonsín. Me parece que fue una tarea realmente muy importante del Parlamento argentino de votar esas leyes para los tiempos, para marcar definiciones muy claras de cara al futuro. Así que si el ejército está en la frontera, es un rol de cuidado, de prevención, y que si detecta alguna cuestión atinente a la seguridad, debe inmediatamente notificar a la fuerza policial, porque no puede intervenir, ni tampoco puede hacer servicios de inteligencia interno, tampoco lo debe hacer, ni lo puede hacer. Estamos de acuerdo en lo que se ha dicho. Así que, Presidenta, esta es nuestra postura. Vamos a hablar con el Ejecutivo a ver si podemos hacer una reunión responsable, inteligente, como corresponde a este Senado, de información, de intercambio de información, de qué es lo que se pretende hacer y además también que el ministro de Seguridad pueda explicar el plan de seguridad que se ha puesto en marcha, que no se conoce. Sale todo lo que está mal siempre, pero bueno, creo que hay un plan muy importante que hoy está en marcha, así que bueno, esta es nuestra postura. Gracias, senador. Corresponde la consideración de los órdenes del día. Pero usted, señores, todavía no hemos entrado. Esto con dictamen lo votamos. Preferencia, todas. La que planteó el señor Morales. Las otras las veníamos votando, Presidenta. Las otras. No, sí. Bueno, pongamos un poco de orden. La senadora Morandini me pidió la palabra, se la voy dando ya 2 veces. Es otro pedido más. Bueno, entonces vamos a votar ahora.
pedido de preferencia, Presidenta, por un proyecto que hoy hemos dictaminado en la Comisión de Comunicación que preside la senadora Fellner. Es un proyecto de mi autoría del 1848 que tiene que ver de alguna manera con lo que hemos estado hablando. Es para la divulgación y difusión de la línea telefónica gratuita al 144 que estableció la ley de la violencia contra la mujer. Y tienes razón el senador por Río Negro, el senador Pichetto, y perdón que tome lo que dice siempre el senador Fernández, perdón por ser autorreferencial, pero yo también llevo muchos años criticando estos noticieros por los que chorrea sangre, donde en los noticieros no está la vida, sino que está la muerte, y tengo libros escritos desde el año 91, 92, cuando nadie hablaba de estos temas, y vivo pidiendo a los colegas periodistas que tenemos que darnos códigos de ética, pero como no se puede censurar, lo que tenemos que hacer es educar a la ciudadanía para que sea la ciudadanía la que elija si va a ser audiencia o no va a ser audiencia de lo que repudiamos en lo que viene todos los días en los noticieros. Entonces, en ese sentido, una forma de educar a la audiencia es que toda vez que en los noticieros se espectacularice, o sea, se dé la información de una mujer golpeada o esto que salió del ámbito privado a convertirse en la noticia policial de violencia contra la mujer, que aparezca la leyenda dando el número de la línea telefónica de las 24 horas, que es la línea 144. Este era mi pedido de preferencia con dictamen para la próxima sesión. Gracias. ¿Les parece? ¿Votamos juntos los dos? Muy bien, aprobado. Adelante, senador. Gracias, presidente. Para pedir un tratamiento de un proyecto de declaración que tiene que ver con la presencia en la Comisión de Derecho y Garantía del secretario general Palazzo de la Asociación Bancaria, con una situación que se dio en el ámbito de la provincia de Tucumán del despido de 36 trabajadores de la Caja Popular de Ahorro. El último de las decisiones tomadas por el interventor de la Caja Popular fue el día previo al 1 de mayo como regalo para el Día del Trabajador, y que tiene su génesis esta situación en una decisión que tomó el gobierno provincial de tomar fondos del Fondo de Garantía de Seguro de la Caja, autorizado por la superintendencia, por Bontempo, que es el funcionario nacional, a quien con el diputado nacional Manuel Garrido denunciamos en la Justicia Federal porque entendemos que se excedió en las facultades que tenía. A partir de esa situación se dio un conflicto con la asociación bancaria, se fue, el gobierno provincial designó otro interventor como consecuencia también de esa situación, y nosotros entendemos que ha habido claramente un mensaje de una persecución, de entender que el Estado puede prescindir de empleados cuando se manifiestan o cuando piensan de manera distinta o cuando de alguna manera no aceptan decisiones que ellos entienden que hace peligrar su fuente de trabajo. Y en ese sentido, este Senado, fundamentalmente no por el proyecto que hemos presentado en sí, sino porque existe, a partir de este conflicto, el dictado por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación de una conciliación obligatoria, conciliación que el interventor de la Caja no respetó. La resolución 562 que tengo acá sobre mi banca, entre otras cosas, plantea que resulta necesario resaltar la gravedad institucional que acarrea el incumplimiento de una disposición dictada por la autoridad administrativa en ejercicio de su facultad expresamente conferida en el ordenamiento jurídico vigente. Es por ello que en situaciones como la que se presentan en auto, el Ministerio, como integrante de la Administración Central, debe actuar enérgicamente para preservar el marco de legalidad y razonabilidad de un sistema sano en las relaciones laborales, y en la parte resolutiva intima a la Caja Popular de Ahorro de la provincia de Tucumán a dar cumplimiento a la conciliación obligatoria en su artículo 2, intima a la entidad empresaria mencionada a dar riguroso cumplimiento en forma inmediata a la manda mencionada en el artículo precedente, dando tareas de manera normal y habitual a los trabajadores representados por la
entidad sindical ya mencionada, haciéndole saber que ante Pide una interrupción, Pichetto, senador Cano. Sí. Termina y le contesto. Cumplimiento de la autoridad de aplicación procederá sin más trámite a aplicar sanciones que se están en este momento a inspectores del Ministerio de la Nación, del Ministerio de Trabajo de la Nación, ante el reiterado incumplimiento de esta actitud absolutamente contraria a preservar el derecho de un trabajador a manifestarse, en el entendimiento de que quien no forma parte de la lógica que presenta el Poder Ejecutivo en la provincia no tiene derecho a trabajar en la administración pública. Y esto nos parece un hecho absolutamente grave, entender el Estado como parte de la pertenencia a un espacio político, y quien tiene la osadía de manifestarse o de pensar de manera distinta, el resultado es que se le quita la fuente de trabajo, que se lo deja cesante o que no se le renueva un trabajo. Estamos hablando de trabajadores que en el menor de los casos tenían 5 años de antigüedad, y sobre todo cuando ya existe no un planteo de la oposición, un planteo del propio Poder Ejecutivo Nacional, donde claramente manifiesta que se están avasallando derechos. Y esto nos parece, Presidenta, que es un hecho grave, por lo cual pedimos que este Senado de la Nación se exprese en un proyecto que hemos firmado con senadores del FAP, que expresa el profundo malestar por el incumplimiento del interventor de la Caja Popular con respecto a la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación, y que de manera inmediata se reincorpore a los trabajadores que han sido dejados cesantes. 36 familias tucumanas que han quedado sin su fuente de trabajo por el solo hecho de manifestarse, de formar parte de una entidad sindical o de pensar distinto a lo que piensa el gobierno provincial. La contracara de esto es que hay personajes designados en la Caja Popular que hemos denunciado en la justicia provincial, que han sido, entre otras cosas, partícipes de una agresión cobarde a una concejal de nuestra provincia de Lari, que forma parte de nuestra lista. Es decir, hay un Estado que financia patoteros, que da trabajo a patoteros, pero hay un Estado que echa a quienes piensan distinto, a quienes forman parte de una entidad sindical, por el solo hecho de ejercer su derecho de manifestarse o de protestar. Y estas son cuestiones, independientemente de las personas, para nosotros absolutamente inadmisibles. Y realmente es paradójico que quienes dicen defender los principios de Eva y de Perón, en el día previo, el día antes del 1 de mayo, hayan echado a 20 trabajadores de la Caja Popular de Ahorro. Y a pesar de esta conciliación obligatoria, se siguen trasladando trabajadores a 100 o a 50 kilómetros de distancia de donde hoy prestan funciones, en una clara persecución de un personaje que es el interventor de la Caja Popular, que sus antecedentes hablan por sí solos.